Hola, Dios nos bendiga en esta tarde. Qué hermoso es poder estar, ¿cierto?, compartiendo la eterna y poderosa palabra de Dios. La Biblia dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así que en esta tarde estamos muy agradecidos de parte del Señor por tener este privilegio, ¿cierto?, de ser portadores de esta palabra de vida, de esta palabra de esperanza, en la cual Jesús, cierto, le encomendó a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nosotros tenemos este privilegio, ¿cierto?, de poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Por ello, en esta tarde, amados hermanos y amigos, le puedo traer estas buenas nuevas de salvación. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, porque estamos en este momento en nuestro hogar, ¿cierto? Así que desde ya le doy la cordial bienvenida a los que van a participar, ¿cierto?, en la transmisión, como también a aquellos que de una u otra forma van a poder ver este video, pueda ser de mucha bendición en sus vidas. Eso es lo que realmente estamos buscando a través de estas transmisiones, de que muchas almas sean bendecidas, y de hecho lo han sido, y hay personas que han dado testimonio, y también estamos contentos por eso, porque realmente nos hemos dado cuenta que la oración, ¿cierto? Y el clamor delante de Dios nos trae un fruto. Bendecimos en esta hora, ¿cierto?, a todas aquellas personas que están en sus hogares, en sus casas, pasando quizás algún momento difícil, atravesando por alguna situación compleja. Esperamos que Dios les pueda ayudar, les pueda bendecir en grandes maneras. Y también, ¿por qué no decir bendecir Dios también a todos los hermanos, ¿cierto?, del ministerio evangelístico Poder Pentecostés en todos sus lugares, en todas sus ciudades donde se encuentran? Agradecemos también al Señor. Anoche tuvimos un estudio maravilloso de parte del Señor, de su palabra, y creo que fue de mucha bendición. Así que Dios nos bendiga en esta hora. También quiero aprovechar la oportunidad, ¿cierto?, de enviarle un saludo a mi tía Rosana, ¿cierto?, que ella es de la ciudad de Ovalle, del sector de La Chimba. Dios le bendiga en grandes maneras a ella, a su familia, y así a cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios nos guarde, Dios nos proteja. Estamos, ¿cierto?, en momentos difíciles, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pero hay una palabra de Dios para nuestras vidas, hay una palabra de esperanza, hay una palabra en medio de la crisis. La palabra del Señor dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos ir de un lugar a otro. Podemos esforzarnos, ¿cierto?, con nuestras fuerzas humanas. Pero si Dios no está con nosotros, si Dios no va en medio de nosotros, realmente no es útil, ¿cierto? Y no es realmente factible. Necesitamos que Dios esté en nosotros en cada momento de nuestras vidas, que el Espíritu Santo, el cual dice Jesús en su palabra, no os dejaré huérfanos, es decir, no los voy a dejar solo, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está aquí en esta hora. Por eso le doy la cordial bienvenida a todos los que puedan participar, ¿cierto? Bienvenida a este servicio en línea, a esta casa de Dios, puerta del cielo. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dijo el Señor, allí estaré en medio. Por eso queremos iniciar este servicio de esta palabra del Señor, iniciando todas estas cosas en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Que Dios nos bendiga en esta hora, ¿cierto? Una tarde muy fría desde acá de la ciudad de Quilpué, de la región de Valparaíso, ¿cierto? Agradeciendo a Dios también porque tuvimos lluvia, ¿cierto?, sobre esta ciudad, ¿cierto? Una lluvia maravillosa. Bueno, como todos sabemos, después de la lluvia también viene el frío, pero bueno, acá estamos, ¿cierto?, en casa,
estamos acondicionados, ¿cierto? Estamos aquí con una, digamos, con una estufa, ¿cierto? Para poder capear un poco el frío, pero aquí estamos, ¿cierto? Con gozo, con alegría, con contentamiento, invitando, ¿cierto? También a que usted pueda hacerse parte de este servicio, ¿cierto? Hacerse parte de este trabajo de parte del Señor, como lo he reiterado en otras oportunidades, se lo vuelvo a recordar, es muy importante, mi amado hermano, que usted nos ayude a predicar el Evangelio. ¿De qué forma? Predicando la palabra, compartiendo este video y que en realidad ha sido de mucha bendición. Permítame contarle que hay mucha gente que me ha contactado por interno, ¿cierto? Ya sea por teléfono, por otros medios, realmente porque esta palabra le ha llegado a sus vidas y todo eso, darle gracias a Dios porque usted también nos ha ayudado, ¿cierto?, a poder difundir el Evangelio de Cristo. Así que quiero dar gracias también porque he tenido la bendición de poder tener noticia de una tía que en realidad hacía muchos años, bastantes años que no la veía. Y a través de este medio, mire cómo es Dios, pude contactarme y ella contactarse conmigo y realmente se regocijó en grandes maneras. Así que en esta hora Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero ir, ¿cierto?, a lo que nos convoca, ir a lo que es la gloriosa y poderosa palabra del Señor. En el libro de Timoteo dice, en el 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así que en esta hora, con la ayuda del Señor, vamos, ¿cierto?, a poder compartir, ¿cierto?, esta palabra, poder realmente enseñarla. En esta ocasión quiero compartir la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Joel, en el capítulo 2, desde el verso 15 adelante, libro de Joel, capítulo 2, verso 15, dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio por tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Yo quiero en esta hora que podamos orar al Señor. Poderoso Dios y buen Padre celestial, en esta noche, Señor, hemos dado inicio a este servicio en línea en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra, Señor, ya ha sido leída y tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera, y sé que no va a volver vacía, Señor, sino que va a poder cumplir el propósito y el objetivo en cada vida y en cada corazón. Yo te ruego en esta noche que por medio de esta palabra, Señor, muchos sean liberados, muchos sean sanados, muchos sean restaurados, Padre, muchos sean activados en el fuego del Espíritu Santo. Yo te pido la gracia, el favor y la revelación del cielo, Padre, en el nombre poderoso, glorioso, eterno de Jesús. Amén. Ya hemos podido, ¿cierto?, elevar, ¿cierto?, una oración a nuestro Dios. Esta es una palabra realmente, una palabra fuerte, una palabra que no es como muy popular dentro de la iglesia. Cuando digo popular, estoy diciendo que no es muy conocida, no es muy predicada, no es muy frecuente. En las iglesias se habla de todo, pero muchas veces esta palabra no se toma en cuenta. Aquí nos encontramos en una situación compleja en la cual el pueblo de Dios estaba viviendo, estaba atravesando. Y aquí Dios, a través de este hombre
llamado Joel realmente le da una voz de alerta al pueblo. Y aquí en el verso 15 de este capítulo 2, ¿cierto?, del libro de Joel, en el verso 15, dice el Señor: tocad trompeta en Sión. La trompeta realmente tenía un significado, se usaba mucho en ese entonces la trompeta. La trompeta se tocaba, ¿cierto?, cuando se iba a dar una alerta, una alarma, se tocaba la trompeta. Y en esta ocasión se tocó la trompeta en Sión con el fin de reunir al pueblo, de convocar a una asamblea. Dice aquí: tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Dios, ¿cierto?, a través de este hombre llamado Joel, llama al pueblo, ¿cierto?, al arrepentimiento. ¿Y cómo tenía que ser ese arrepentimiento para que pues pudiese ser genuino, pudiese ser verdadero, pudiese ser verídico, real? Tenía que ser un arrepentimiento realmente manifiesto. Y dice el verso 16: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntar a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, llamó a todo el pueblo, no importando la edad, ¿cierto?, no importando realmente el tipo de persona, sino que llama a todo el pueblo a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tenía que estar demostrado a través de un ayuno, porque dice aquí, en el verso 15, tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno y convocar asamblea. Aquí nos damos cuenta que Dios llamó al pueblo, lo llamó a un ayuno congregacional. Por eso yo le decía hace un momento que esto no es como muy popular dentro de la iglesia. Esto escasea en la iglesia. Antiguamente se ejercía mucho el ayuno congregacional, donde se reunía la iglesia, ¿cierto?, en un día determinado, y ahí, ¿cierto?, pasaban el día orando, clamando, buscando a Dios. Este pueblo fue llamado, fue convocado a buscar el rostro, a buscar la presencia de Dios en un arrepentimiento genuino. Y si nos vamos un poco más atrás, en el verso 13 de este mismo capítulo 2 del libro de Joel, dice Dios: rajad vuestros corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué razón? Porque no tenía que ser realmente sustentado esto en una apariencia, porque Dios no quiere en nosotros una apariencia, no quiere que realmente mostremos por fuera lo que por dentro no lo somos. Y le dice: rajad vuestros corazones, el verso 13, rajad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es decir, este es un llamado de arrepentimiento. Este es un llamado de Dios aún para estos tiempos, un llamado de arrepentimiento a la iglesia, un llamado de arrepentimiento a su pueblo. Rajad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Es decir, no podrían mostrarnos o no podemos mostrarles a Dios una apariencia, sino que tiene que nacer de adentro ese arrepentimiento, esa transformación. ¿Sabe de dónde viene? Viene de adentro hacia afuera. Y aquí Dios le dice: rascad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso y es clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Es decir, estos hombres debían revertir, ¿cierto?, este juicio de Dios sobre aquellas personas. ¿Y de qué forma debían revertirlo? Arrepintiéndose. Y no confundamos la palabra arrepentir con el remordimiento. Hay mucha gente que confunde un arrepentimiento con un remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Que el arrepentimiento al hombre lo hace cambiar de pensamiento, lo hace cambiar de rumbo, lo hace cambiar de dirección, lo hace dejar lo que estaba haciendo
para realmente buscar a Dios. Es un vuelco de vida, es una transformación. Ese es el arrepentimiento, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y el remordimiento es de la persona que hace las cosas, cierto, cotidianas, y quizás a lo mejor sigue haciendo lo mismo y lo único que le pesa es un remordimiento. Lo único que siente en su vida realmente es una culpabilidad, pero sigue bajo el mismo patrón, sigue bajo el mismo hábito pecaminoso. Por eso que le decía a mi hermano que esto no es un mensaje frecuente dentro de la iglesia y no tiene mucha gente a favor, no tiene muchos seguidores de esto. Y aquí, ¿qué encontramos? Encontramos que el Señor le dice a su pueblo: proclamad ayuno. La palabra del Señor nos habla, ¿cierto?, en diferentes lugares acerca realmente de lo que es el ayuno. El ayuno se define que es la abstención voluntaria de alimentos con propósitos netamente espirituales, con el fin de buscar la presencia de Dios y la comunión con Él. Ese es el ayuno, la abstención voluntaria de alimentos. ¿Con qué propósitos? Netamente espirituales, con el fin de buscar la presencia de Dios y la comunión con Él. Muchos piensan que esto fue para el Antiguo Testamento, pero la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que esto realmente está vigente. En el Antiguo Testamento se usaba mucho el ayuno en humillación para perdón de pecados. En Primera de Reyes, en el capítulo 21, versículo 27, dice: sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. El ayuno es una herramienta. El ayuno es un arma, es la abstención de alimentos con propósitos netamente espirituales. Y en el Antiguo Testamento se usó en muchas ocasiones para diferentes cosas. Se usó en la humillación para perdón de pecado. Y aquí vemos a este hombre llamado Acab, cuando dice que este hombre rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado, para que Dios se retractase de lo que realmente iba a venir sobre su vida. Quizás nosotros podemos entender que este hombre se encontró en una situación difícil y compleja. También encontramos que el ayuno se practicaba, ¿cierto?, en tiempos de crisis. Y aquí mismo, en este mismo libro de Joel, en el capítulo 1, verso 14, dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Y esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. El ayuno se usaba también para poder, ¿cierto?, salir de la crisis, para poder salir de la dificultad. Nosotros realmente no hemos entendido el mensaje. Nosotros no nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos y amigos, que estamos viviendo una crisis. La iglesia está pasando por una crisis. Los hijos de Dios estamos pasando por crisis, pero no hemos tomado en cuenta esta herramienta llamada ayuno. No hemos tomado en cuenta esta herramienta que es demasiado necesaria poder practicarla. ¿Por qué decía hace un momento que esto no es un mensaje popular y muy conocido dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué no se predica dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué los pastores no promueven esto? Porque se van a sentir comprometidos ante la hermandad. Los líderes no hablan de esto en la iglesia. Los líderes no hablan de esto en la congregación, porque esto los va a llevar a comprometerse con Dios. Y la gente no quiere hoy en día comprometerse con Dios. Quiere un evangelio liviano, quiere un evangelio a media, quiere un evangelio superficial, quiere un evangelio express, quiere ver la gloria de Dios, quiere ver el poder de Dios a cambio de nada. No, mi hermano. La palabra de Dios dice que si el que busca halla, el que golpea se le abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla. Aquí estos hombres tomaron una decisión muy importante: convocar la asamblea, santificar la reunión, proclamar ayuno. Y el ayuno, ¿cierto?, se usó en el Antiguo Testamento en tiempo de crisis. También encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el verso 2, versículo 3, también se usó el ayuno para pedir revelación. Dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, por 21 días. Verso 3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliese las 3 semanas. Aquí vemos que también, ¿cierto?, este hombre llamado Daniel se encontró en una situación, se encontró en una presión demoníaca, y él se abstuvo de ciertos alimentos. Aquí encontramos que hay un ayuno parcial. La Biblia también señala que existe el ayuno total como también el ayuno parcial, y vamos a ir viendo un poco más adelante que Jesús realmente también tuvo la necesidad de ayunar antes de comenzar su ministerio. Y aquí este hombre llamado Daniel dice que él tuvo 21 días en la cual no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne, es decir, dejó de lado todo lo que a él le agradaba, dejó de lado todo lo que a él lo atraía. Y eso es lo que el hombre no quiere hacer en estos tiempos. No quiere dejar lo que le gusta. Y aquí, para poder llevar esto a cabo, necesitamos realmente negarnos a sí mismo. El ayuno nos anda trayendo en el filo del Espíritu Santo. El ayuno nos anda trayendo realmente sensitivos a la presencia de Dios. El ayuno nos hace crecer. El ayuno nos hace avanzar espiritualmente. Si usted, mi hermano, no ha avanzado en su vida espiritual, lleva muchos años en la iglesia y se ha dado cuenta que realmente su vida no va para ningún lado, yo le insto en esta noche y le motivo a que usted pueda entrar en ayuno. Nosotros vemos pasar cosas en nuestras vidas, vemos dificultades en nuestros hogares, vemos situaciones dentro de la iglesia y esperamos que todo se vaya a solucionar así, en un abrir y un cerrar de ojos. No, mi hermano, no es así. Necesitamos tomar este ejemplo que tomaron en Joel y comenzar a volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Algunos dicen no se puede hablar mucho del ayuno, porque el ayuno es algo personal. Sí, en algunas áreas es algo personal, en algunas situaciones es algo entre usted y Dios, que nadie realmente tiene que saberlo, porque eso es parte de su relación, de su comunión con Dios. Pero aquí yo me estoy refiriendo a un ayuno congregacional, un ayuno de iglesia. Eso se perdió en la iglesia. Ya no se habla del ayuno, ya no se habla de esta herramienta. La palabra del Señor nos enseña también que el ayuno se usó en el Antiguo Testamento como intercesión para protección divina. Es decir, para poder pedir protección sobre las familias, también se usó esta herramienta y esta arma llamada el ayuno. Si pasamos aquí, ¿cierto?, al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento hay muchas historias, hay muchas situaciones en las cuales estos hombres de Dios ejercían el ayuno. Y también si nos vamos al Nuevo Testamento, así a grandes rasgos, encontramos, ¿cierto?, el ayuno de Jesucristo. Antes de Jesús comenzar, antes de iniciar su ministerio, dice que Él se fue al desierto por 40 días. Y en el libro de Mateos, en el capítulo 4, versículo 2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ahí vemos un ayuno diferente. Ya no es el mismo ayuno que hizo este hombre llamado Daniel, ¿cierto? Que fue un ayuno parcial en la cual se abstuvo de algunos alimentos, ¿cierto? De algunas cosas. Aquí vemos que Jesús entró en un ayuno total. Dice Mateo 4, verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Se deduce que ese ayuno fue realmente total, es decir, sin ingerir nada. Porque aquí dice que tuvo hambre, no dice que tuvo sed.
Mire qué ejemplo más grande nos da Jesucristo. Y esto es cierto como un argumento, cierto para todos aquellos que dicen que el ayuno era para el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús nos deja un ejemplo, nos deja un testimonio que Él antes de comenzar su ministerio se apartó con el Padre por durante 40 días. Moisés también estuvo 40 días en el Sinaí y dice que cuando bajó de ese lugar su rostro resplandecía, su rostro brillaba, no le podían ver a la cara. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando tú entras en ayuno, tú estás entrando en una comunión espiritual, tú estás entrando realmente, literalmente a la presencia de Dios. Y todo hombre, toda persona que vive y que camina en la presencia de Dios, su rostro va a resplandecer. Tenemos el caso de este varón llamado Esteban. Cuando estaba siendo interrogado, dice que cuando le miraron su rostro era como el ángel, como un ángel. Bendito sea nuestro Dios. A muchos no les atrae estas cosas. A muchos les gusta la entretención. A muchos les gusta que le hablen bien. Pero aquí yo vengo a hablarle en el nombre de Jesús de un arrepentimiento sincero, verdadero, delante de la presencia de Dios. Es tiempo que nosotros como iglesia, como pueblo, podamos volvernos con todo nuestro corazón a Dios para buscar de su presencia, para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Jesús se preparó en ayuno antes de iniciar su ministerio. Muchos hacen todo lo contrario. Empiezan su ministerio, pero no tienen comunión con el Padre. No tienen intimidad con el Padre. Por eso que su palabra no toca a nadie. Por eso que realmente no pueden ejercer el ministerio y los aspectos del ministerio de Jesús, en los cuales Jesús predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Hoy en día predicamos, enseñamos y predicamos. Ni echamos fuera demonios, ni sanamos los enfermos. ¿Por qué no los hacemos? Sabiendo que está escriturado, sabiendo que está ahí en la palabra del Señor. ¿Por qué no tenemos algo que se llama autoridad? ¿Por qué razón la iglesia, los pastores de la iglesia no se comprometen a ayunar? Porque todo esto tiene que partir de ahí, de la cabeza. ¿De dónde cae la bendición? ¿Por dónde viene la bendición? No viene por los pies, no viene por las manos. La Biblia dice que baja desde la cabeza, de la barba de Aarón y hasta las vestiduras. La bendición tiene que venir de arriba, tiene que venir de la cabeza. Todo hombre que esté al frente, si dice ser puesto por Dios, tiene que tener visión, tiene que tener dirección del Espíritu Santo, tiene que ser el primero que se levante en la madrugada a buscar de Dios, tiene que ser el primero que declare un ayuno por su pueblo, por la iglesia. El ayuno, mi hermano, es una herramienta poderosa. Y ahí vamos a ir viendo realmente que el ayuno es una herramienta poderosa. La oración y el ayuno son herramientas poderosas. Y están dadas con un propósito, están dadas con un objetivo de parte del Señor. La Biblia dice que las armas, escúcheme bien, las armas, ¿de qué armas usted está diciendo? Si yo no tengo armas en mi casa, las armas de nuestra milicia, la palabra milicia significa tropa, la palabra milicia está asociada a un ejército. Usted y yo pertenecemos al ejército de Jehová, el Dios de los ejércitos. La Biblia señala que nosotros somos soldados de Jesucristo, pero no lo pareciese, porque un soldado que tiene que estar preparado para ir a la guerra. Muchos se les termina el versículo en Efesios capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firme. Dios no quiere que tú estés así endeble espiritualmente. Quiere que tú y yo podamos estar firmes, sobre todo en la crisis, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo.
Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Para muchos, amados amigos y hermanos, ahí se le terminó el versículo, ahí se le terminó el párrafo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí se le terminó el versículo a muchos. Y si seguimos leyendo, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Y con qué usted y yo tenemos lucha? Si usted no tiene lucha es porque usted tiene que entrarse a preocupar, porque Dios está diciendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Si no sabe con qué, no es con su vecino, no es con su hermano, no es con su esposa, ni con su esposo, no es con su amigo. La lucha es contra principados. Es decir, es un gobierno espiritual, es un gobierno demoníaco donde tiene un orden jerárquico. Dice principado, dice potestades, dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad de las regiones celestes. Entonces necesitamos más que una oración de 15 minutos, mi hermano. Necesitamos más que una oración de 20 minutos porque nosotros literalmente estamos enfrentados a demonios. Aquí Jesús, cuando comienza su ministerio, Él no pudo pasar por alto el mismo protocolo, no pudo pasar por alto el mismo proceso que usted y yo debemos vivir. Porque recuérdese que Jesús dice que vino en condición de hombre, el verbo se hizo carne, Jesús se humanizó, dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, asumió una condición de hombre, pero antes de comenzar el ministerio, dice que después de haber ayunado 40 días, así que no me venga a decir que usted se va a desmayar, no me diga a usted que se va a morir porque ayuna un día o 2 días. Está comprobado científicamente que el cuerpo puede aguantar el ser humano hasta 40 días con agua. Bendito sea el Señor. Y esto va para aquellos también que dicen que yo no puedo hacer un ayuno total. Quizá no lo puede por salud, pero hace. Tu hermano y hermana, puedes hacer el ayuno que hizo Daniel, un ayuno en el cual se abstuvo de ciertos alimentos por durante 21 días, por 3 semanas, para realmente lidiar una batalla espiritual. Si tú quieres lidiar una batalla espiritual y quieres ir al frente con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ahí, donde hay santidad, donde hay consagración, el ayuno te purifica, el ayuno te anda trayendo, aleluya, más sensitivo a la presencia de Dios. Tienes más facilidad de poder conectarte con Dios, tienes más facilidad de poder entender la palabra, tienes más claridad en el Espíritu. Pero si andamos empapados de la carne, no vamos a entender nada. La Biblia dice que el hombre natural no apercibe lo espiritual porque para él son locura. Quizá este mensaje para ti, hermano, hermana, te va a ser una locura y va a decir eso para mí no corre, eso para mí no existe, esto para mí existe, hermano. Yo sé lo que es buscar de Dios en ayuno, en oración. No puedo venir a este lugar a venderte el cuento, a mandarte a hacer lo que yo no hago. Es tiempo de un arrepentimiento genuino. Si tú sigues leyendo el libro de Joel, dice el Señor, después de que el pueblo se arrepintiese, después que se volviese con ayuno, con lloro, con lamento. Mire lo que dice el verso 17 de este capítulo 2 de Joel para los que se están integrando. La palabra está en el libro Joel capítulo 2, verso 15, pero vamos en el verso 17. Dice, entre la entrada y el altar, gloria al Señor, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y si seguimos leyendo más abajo en el verso 28, ¿sabe qué produce un arrepentimiento genuino y verdadero? ¿Sabe lo que produce? ¿Sabe lo que provoca? La apariencia, mi hermano, nunca ha provocado una sanidad. La apariencia nunca ha provocado un milagro. La apariencia nunca ha producido nada. La apariencia no es algo productivo. El arrepentimiento trae un fruto. El apóstol Pedro, cuando estaba en el libro Los Hechos, en el capítulo 2, cuando
Dice que alzando la voz, ¿cierto? Se puso en pie y les explicó que estos hombres no estaban ebrios, sino que era el Espíritu Santo que había sido derramado. Y dice ahí en una parte, en ese mismo capítulo 2 del libro Los Sellos, que estos hombres se compungieron de corazón y dijeron: varones, ¿qué haremos? Se entregaron con todo, porque cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo te llena, no hay necesidad que nadie te empuje, no hay necesidad que te manden a orar, no hay necesidad que te manden a ayunar, no hay necesidad que te manden a buscar el rostro de Dios. Tú por sí solo vas bajo ese impulso, bajo esa gracia, bajo ese poder, bajo esa autoridad. Y estos hombres se compungieron de corazón, se sintieron tocados por la palabra. Y Pedro dijo: arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Hermano, vienen tiempos de refrigerio. La gloria postrera, escúchame bien, la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Pero quiero decirte que no les va a caer a todos. No todos van a ser parte de esta gloria postrera. ¿Quiénes van a ser parte? Aquellos hombres y mujeres que están a los pies de Cristo, aquellos hombres y mujeres que claman día y noche, aquellos hombres que están buscando continuamente de la presencia del Señor. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Yo he encontrado mucha gente con muchas buenas intenciones. Yo quiero ser un predicador, yo quiero hablar como usted, yo quiero hablar esto, yo quiero hablar esto otro, pero muchos desconocen para atrás para poder llegar a esta situación. Todo lo que conlleva, amigo, hermano, todo lo que conlleva llegar a esta instancia. No es una cosa que usted cerró los ojos y le cayó los dones, la gracia, el poder, está todo a favor suyo, porque la Biblia lo manifiesta. Anoche hablábamos un poco en el estudio del libro de Efesios, en el capítulo 1, hablábamos un poco y recordábamos el apóstol Pablo cuando en uno de sus viajes misioneros en el libro de los Sellos encontró a ciertos discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan. Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, y hay muchos en la iglesia que ni siquiera saben que existe el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dice que les puso las manos y les cayó el Espíritu Santo. Muchos se van en contra de la impartición. Yo creo la impartición. Porque el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: cuando vaya a comunicaros un don, la palabra comunicar significa impartir. Yo creo la impartición. Y le pusieron las manos y cayeron sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el punto era que estos hombres ignoraban que existía el Espíritu Santo. ¿Cuántos en la iglesia ignoran que existe el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que tiene que ir al frente de cada uno de nosotros. Porque Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí en el verso 28 de este libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, después que pueda haber un arrepentimiento en nuestras vidas, después que pueda haber un arrepentimiento en la iglesia, después que caiga en la presencia de Dios, ¿cierto? Después de esto, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bendito sea nuestro Dios. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos, sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Se viene esa gloria postrera, hermano. Después de esta crisis viene un mover de Dios maravilloso. Y yo lo apercibo y yo lo siento en mi corazón. Y estos últimos días he entrado en una comunión estrecha con el Espíritu Santo, donde lo único que he hecho es derramar mi corazón. Aquí Dios llama al pueblo a través de Joel y le dice: ministros, sacerdotes, rieguen sus corazones desde la entrada hasta el altar. Bendito sea nuestro Dios. Yo sé que esto no es un mensaje popular. Esto no se habla mucho en la iglesia. En la iglesia existe mucho el mensaje motivacional, que te va a ir bien, que Dios te va a ayudar, que ora al Señor. Aquí no existe la buena vibra. Aquí no trabaja la buena energía, mi hermano. Aquí el que trabaja es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, dice, os guiará a toda verdad, toda justicia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se practicó el ayuno. Jesús lo practicó y después comenzó su ministerio. ¿Y cómo fue su ministerio? Dice que los demonios no se resistían a lo que Jesús cargaba en su vida. Él no tenía necesidad de que nadie realmente lo promocionara, porque lo que él cargaba en su vida, eso daba testimonio. Ya no podemos solamente predicar un mensaje. Es tiempo que podamos ver la palabra de Dios manifiesta. En el libro de Mateo capítulo 17, versículo 21, aquí nos encontramos con otro episodio, con otra situación, en la cual dice que trajeron a un joven, un padre trajo a un joven, a su hijo, ante los discípulos, ya que este joven estaba endemoniado, para que pudiesen echar fuera ese demonio. Los discípulos no pudieron. Y dice que este padre, cierto, en su necesidad y en su desesperación, se lo trajo a Jesús. Y dice que le manifestó que sus discípulos no habían podido echar fuera el demonio. Jesús se molestó con sus discípulos y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? No le agotemos la paciencia al Señor. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. ¿Qué hizo Jesús? Acarició el demonio. Aconsejó al demonio, porque muchos viven aconsejando al demonio y se terminan desgastando espiritualmente. El demonio no hay que aconsejarlo, mi hermano. Al demonio hay que echarlo fuera. Y hay que tener discernimiento, hay que tener revelación, hay que tener autoridad. Por eso los hombres no oran por los endemoniados, porque no tienen autoridad en la iglesia. No tienen la autoridad que puede dar el Espíritu Santo. Y dice que Jesús reprendió ese espíritu malo y salió en forma automática. Esos son los 4 aspectos del ministerio de Jesús. El mismo evangelio que tiene usted y que tengo yo. Pregúntese usted y pregúnteme yo por qué no se están cumpliendo. Y dice que sus discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron al maestro por qué no habían podido echar fuera el demonio. Jesús le respondió: por vuestra poca fe. Y le dijo: y este género y estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Nosotros muchas veces nos vemos lidiando con espíritus malos y lo único que hemos logrado desgastar nuestras vidas espirituales, porque no hemos entendido que la lucha no es con sangre ni carne, sino contra demonios. Y la Biblia dice que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el objetivo principal de esta palabra? Que el Espíritu Santo desate sobre tu vida, hermano. Espíritu de ayuno, espíritu de oración, caiga sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Caiga ese hambre, caiga esa sed por la presencia de Dios. El hombre tiene sed de pecar, el hombre tiene sed de hacer lo malo, el hombre tiene sed de seguir en su hábito pecaminoso, pero no tiene sed de la presencia de Dios. Y si la tiene en forma esporádica. Y después se le desvanece. ¿Sabe por qué se te va eso en tu vida, hermano? Porque tienes que hacer lo que hizo Joel. Tienes que rajar tu corazón y no vuestros vestidos. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Aquí estos discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y aquí Jesús se lo dejó bien en claro. Este género no sale sino con oración y ayuno. No es suficiente, hermano, una oración de 15 minutos. No es suficiente en la noche que llegues a tu casa y le entregues 20 minutos de tu tiempo al Señor. Tú tienes que entregarle lo mejor de tu tiempo a Jesús. El tiempo que más te cuesta, el tiempo que más te agrada. Hombres que tocaron naciones, hombres que tocaron reinos en la Biblia fueron hombres de ayuno, fueron hombres de oración. Sino lo único que vamos a entregar va a ser un conocimiento. Y el conocimiento y la sabiduría se adquiere de 2 formas. Hay una sabiduría que es terrenal. Esa sabiduría la puede usted adquirir de 2 formas, ya sea a través del estudio y a través de la experiencia. Nosotros no hemos quedado solamente con el estudio, pero no con la experiencia. Por eso en esta noche, hermano, inclina tu corazón y comienza a decirle: Señor, desde ya
desde ahora, desde ayer, porque ya estoy atrasado, comienzo, Señor, a buscar tu rostro con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Bendito sea nuestro Dios. En una ocasión también dice que los discípulos de Juan vinieron ante Jesús para hacerle un reproche. Los discípulos de Juan le hicieron un reproche a Jesús, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando el esposo les será quitado, no está diciendo que Cristo no está en su vida, no. Entonces ayunarán. Y dice en el verso 16: nadie pone remiendo en el paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Verso 17: ni echan vino nuevo en el odre viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí claramente nos damos cuenta que el ayuno es para gente que ha nacido de nuevo. El ayuno es para personas que han tenido un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios, que realmente saben quién es su Dios. En el libro de los sellos también encontramos que el ayuno se ocupó también y se empleó en busca de dirección. Hoy en día, cierto, se hacen muchas cosas dentro de la iglesia, se toman muchas decisiones importantes, pero no se buscan dirección de parte de Dios. En el libro de los sellos, en el capítulo 13, verso 2, dice: ministrando a esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Hoy en día, muchas veces se mandan personas al ministerio y ni siquiera se ayuna, ni siquiera se ora, ni siquiera se pide dirección de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre está viendo con sus ojos naturales. Porque dice: tiene condiciones para ser un pastor, tiene condiciones para hacer esto, para hacer esto otro. No tienes que confundir la habilidad de hombre con los dones, con la gracia, con la presencia de Dios. Eso es algo natural, eso es algo innato, eso es algo propio que fluye en tu vida, que fluye a través de lo que tú hablas, de lo que tú enseñas. Hoy en día no se pide dirección para tomar decisiones importantes dentro de la iglesia. También para ordenar ministerios y misioneros en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con todos, orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ves? ¿Se da cuenta que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que realmente las hagamos? Alguien dijo por ahí: si quieres ver lo que nunca has visto, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Comienza desde ahora. Recuerda que la gloria postrera será mayor que la primera. Y dice la Biblia que los últimos días, los postreros días, se refiere a los últimos días, Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Bendito sea nuestro Dios. Es tiempo, iglesia, que nos podamos levantar. Es tiempo que podamos desde ya a convocar asamblea en la iglesia para que comience a salir lo malo de nosotros y no nos familiaricemos con lo malo, porque nos familiarizamos con lo malo. Y como le decía hace un momento, terminamos aconsejando al diablo, que al diablo no se le aconseja, al diablo se le echa fuera. Y para echarle fuera, tienes que tener esa autoridad, tienes que tener ese poder. Toma esa herramienta en esta noche, tómala en el nombre de Jesús. Con esto quiero ir terminando. Hay dos tipos de ayunos. Hay un ayuno que es por iniciativa de Dios, que pone en tu corazón hacerlo. Y es mucho más llevadero, es mucho más realmente accesible para poder llegar a Él. Pero también hay un ayuno que es por iniciativa propia. ¿Por qué digo por iniciativa propia? Es cuando tú no sientes de parte de Dios ayunar, no tienes dirección de Dios en esa área, no tienes una amonestación de Dios en esa área, pero tú en fe proclamas un ayuno.
Y dice, Señor, a contar de hoy yo dejo de comer, yo me abstengo de los alimentos con propósitos netamente espirituales, porque ese es el ayuno. El ayuno es realmente la abstención voluntaria de alimentos con propósitos netamente espirituales, con el fin de ¿qué? De buscar la presencia de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Quiero que en esta hora podamos cerrar nuestros ojos, llorar a la presencia del Señor. Quiero orar por 3 cosas en esta hora. Quiero orar por sanidad, quiero orar por liberación y quiero orar por impartición. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, nos paramos sobre esa autoridad. Nos paramos sobre esa autoridad que dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Padre, a través de esta transmisión, a través de este video que muchos lo van a ver, Señor, me consta que muchos lo van a ver y que muchos van a ser bendecidos. De hecho, han sido muchos bendecidos a través de estas transmisiones, porque es el propósito, Señor, que tras de estas transmisiones hay un clamor, hay una oración continua. Padre, en el nombre de Jesús, toda aquella persona que esté enfermo en esta hora, donde quiera que se encuentre, Dios mío, dice tu palabra que por tu llaga fuimos sanados, que Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades. Dios mío, todo espíritu de enfermedad sea echado fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, declaro sanidad, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Padre, en esta noche oro por aquel que está cautivo, y no necesariamente, Señor, en su totalidad, no solamente aquel que está, Dios mío, bajo una posesión demoníaca, es decir, bajo, Dios mío, el poder del enemigo en su ser, en su totalidad, sino aquel que está esclavo en alguna área de su vida, ya sea en su mente, en su voluntad, ya sea en sus emociones. Dios mío, que en esta hora sea libre de toda atadura sexual, de todo hábito pecaminoso, Señor, que está realmente en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, los declaro libres, Señor. Padre, también oro como punto 3, oro, Dios mío, por aquellos que están, Señor, sin la activación, sin la impartición del Espíritu Santo. Que nadie, Dios mío, ha orado por ellos para que el Espíritu Santo sea impartido en sus vidas, como lo hizo el apóstol Pablo, Señor, en el libro de los Hechos, con aquellos discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan. Padre, que en esta hora sean impartidos en el nombre de Jesús de Nazaret, donde quiera que se encuentre. Dios mío, ocurran, Dios mío, acontecimientos sobrenatural y sean bautizados en el Espíritu Santo y sientan el fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo declaro en esta noche, Señor, y lo hacemos con fe y lo hacemos creyendo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermano. De verdad me siento muy contento. He tenido unos días maravillosos con el Señor. Mire, al extremo que muchas veces nos lleva a Dios, y esto se lo cuento a manera de testimonio. Anoche pretendí quedarme dormido y no pude. Sin ir más lejos, dormí como 1 hora, pero ¿sabe qué? Creo que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero ¿sabe qué quiere ver Dios en nuestra vida, hermano? Quiere ver humildad. Hoy en día los pastores no hay humildad. Los pastores se paran desde su conocimiento y desde ahí le hablan a la gente. Habla tú a las personas desde tu humildad. Párate en tu humildad, párate en tu sencillez de corazón. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Esto que viene sobre la tierra, esto que vino o que está en la tierra, no vino por venir. Esto vino con un propósito, pero muchos no se han dado cuenta. Muchos están en sus vidas en nada y eso a mí me preocupa, hermano. Si bien yo estoy acá en la región de Valparaíso y es muy poca la comunicación que tengo con las personas, que por lo general yo no hablo de otras cosas que no sea de Dios. De repente paso horas hablando de Dios con algunos hermanos, edificándonos los unos a los otros. Siempre tengo la disponibilidad yo de aprender. Siempre tengo la disponibilidad de crecer, de aprender. Siempre pienso que Dios va a usar a un hermano para darme una palabra de aliento.
Pero ¿sabe qué me preocupa, hermano? Que hay muchos que esto lo han tomado como un relajo, lo han tomado como una vacación. Y no podemos estar en vacación, hermano. Tenemos que estar buscando el rostro del Señor. Estamos viviendo tiempos terribles, tiempos difíciles, tiempos complejos. Necesitamos hoy más que nunca pasar horas con Dios y minutos con los hombres. Que Dios nos bendiga en esta noche. Quiero aprovechar de saludar a mi hermano Manuel Espinosa, por ahí lo estoy viendo. Mi hermano Gabriel, Dios te bendiga, hermano Gabriel. Dios tiene algo grande para tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que comenzar ahora. Estaba atrasado, hermano Gabriel, tienes que comenzar ayer, comienza ahora. Hermano Dante, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón, donde quieras que estés, que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre tu alma. Hermana Angélica, siempre te recuerdo en mis oraciones. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te fortalezca a ti y a tu esposo. Hermana Tamara, aunque no hemos hablado mucho, pero igual hay una conexión en el Espíritu Santo y eso es lo más importante, eso es lo más maravilloso. Hace unos días atrás me llamaba un varón de acá de Viña del Mar y me decía, era la primera vez que hablaba conmigo, y me decía, ¿sabe qué? Como que siempre lo hubiese conocido. Esa es la comunión en el Espíritu. Dios le bendiga, hermana Tamara, a usted, a su familia, y así a cada uno de los que han estado presentes. A la hermana Bella, parece que está por ahí, hay otro hermano, Dios le guarde, hay unos familiares también. Sabe que estos videos han sido pero de bendición, han sido de mucha bendición, han llegado muchas personas y eso es lo bueno, ese es el deseo. Aquí yo no estoy buscando, lo vuelvo a repetir, no estoy buscando más seguidores. Lo único que les pido es que me ayuden a difundir este evangelio. Ya sea, cierto, siguiendo la página también que estamos recién iniciando, implementando, personalizando. Pero todo esto es para que el nombre del Señor sea glorificado. Esto no es para que yo me conozcan. Yo le digo al Señor que no me vean a mí, que te vean a ti en mí. Porque la gente no me busca a mí, no lo busca a usted. Siempre hemos dicho, la gente busca lo que Dios ha puesto en su vida. Así que les bendiga el Señor en grandes maneras. Esperamos el día domingo, le invitamos cordialmente, así pasen el dato a los hermanos, ¿cierto? Aquel que pueda hacerlo, para el día domingo con la ayuda del Señor estaremos conectados alrededor de las 11 de la mañana compartiendo la eterna y poderosa palabra del Señor. Sigamos orando, sigamos buscando, porque el tiempo del fin se acerca, Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia ataviada, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Dios le bendiga, hermano, bendiciones, será hasta la próxima.